hay una carencia definitivamente la parte de inteligencia emocional. El APRA, allí fue su fin. Hay diferentes formas de protestar. Una de ellas es a través de la literatura. La mayor riqueza, la mayor esencia, el colorido, cómo bailan, cómo transpiran, es en el carnaval rural. Se va perdiendo las buenas actitudes y los buenos valores. Estamos en la charla de jornada. En esta oportunidad vamos a conversar con una mujer muy valiosa en Ayacucho. Ella es Carmen Aroni, docente, pero además una mujer que está ligada al teatro, al cine, a los documentales. Actúa, es una persona dedicada a recuperar nuestra identidad y a promoverla. Carmen, muy buenos días. Buenos días, un lujo de estar frente a tu público, ¿no? Quien te sigue, y de la misma manera también a un personaje tan valioso como Juan Camborda. Oye, ya me estás poniendo un poco nervioso. Mira, Carmencita, quisiéramos conversar contigo dos cosas. En primer lugar, ¿cómo es tu trayectoria? ¿Cómo comenzó tu vida en el teatro? Porque sabemos que comenzaste en el teatro. Tú querías ser cantante, pero no había voz, pero podías manifestarte tu sentir, tu vivencia ayacuchana a través del teatro. ¿Cómo nació eso? Bueno, yo creo que siempre se hereda algo de los padres, ¿no? En mi caso yo heredé algo de mi padre, que era danzante de tijera en Andahuaylas, y bueno, de una madre dedicada al campo, a la agricultura. Sé que mi padre era danzante de tijera, y bueno, con esas habilidades, cualidades de poder difundir el danzante, ¿no? Y cuando yo era pequeña, como que me llamaba a actuar, ¿no? Y ya a los 20 años que empecé a estudiar en el pedagógico Nuestra Señora de Lourdes, ya un profesor en un curso de literatura nos dice que tenemos que presentar una obra de teatro, ¿no? Representando una obra, o si no, dramatizando algunos poemas. Y es así donde empiezo a actuar, ¿no? A hacer un papel de un personaje, de un varón, ¿no? Un varón borrachín. Un poco complicado el papel, ¿no? Sí, complicado. Y bueno, dije, en realidad ese personaje lo iba a hacer una compañera, pero yo le decía, pero ponle más actitud, ¿no? Un hombre borrachoso que maltrata a la esposa, al hijo, ¿no? Medio grosero. Y vulgar, ¿no? Entonces, tienes que buscar su caminata, o sea, inocentemente, ¿no? Le mencionaba, ¿no? Esto, entonces todos me miran y me decían, mejor Carmen, ¿por qué tú no actúas y haces ese personaje? El poema era ¿por qué me quité del vicio, ¿no? Y bueno, dije, sí, es que me lo sé de mi compañera, no hay problema. Y así empiezo en la actuación. ¿Te cedió el papel? Me cedió el papel y ya... ¿Qué profesor estaba dirigiendo? El profesor Alfredo Vega Romero, que ya no está entre nosotros, pero nos ha dejado a toda una generación la poesía, harta literatura. Siempre me acuerdo que él decía, ¿no? Hay diferentes formas de protestar. Una de ellas es a través de la literatura, que si algún día te dijeran, ¿no? Tú estás diciendo eso. No, yo no, sino el autor del libro, y el autor del libro puede ser más de 100 años, 200 años, pero que ha dejado un gran legado. La literatura siempre ha sido un instrumento que ha permitido desenmascarar, por ¿cierto? Supuesto. Los Miserables desenmascara a la Francia del siglo XVIII. Claro, con Víctor Hugo. Con Víctor Claro. Hugo. Cuando Zabalita pregunta, ¿no? Zabalita, ¿en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Es considerada la mejor obra contra las dictaduras latinoamericanas de los años 50. Por supuesto. Y bueno, todo el mundo lee a varios, yo se dice, este es un hombre de izquierda. No, pues, su literatura es otra cosa. Claro, su literatura es diferente, su persona es muy diferente, y bueno, creo que esa riqueza del ser humano
es la intelectualidad, la forma de ser de persona, ¿no? Y profesional, pero yo siempre les digo a mis estudiantes que tienen que tener la inteligencia emocional y también la parte profesional paralela. Por supuesto, si no tenemos inteligencia emocional, no tenemos sentimientos. Por supuesto. Y no valoramos un poema, no valoras masa, ¿no? Claro, y nuestra actitud también que tiene que ver, ¿no? Lo ideal es que la actitud tiene que ser humilde, sencillo, empático, ¿no? En los diferentes campos que tú te desenvuelvas, ¿no? Y que va paralelo con lo que viene a ser el lado profesional, porque si no, si uno es profesional nada más, le saludan y no responde, ¿dónde está la actitud? Entonces es importante los dos juntos, ¿no? Tanto la inteligencia emocional con la inteligencia intelectual paralelo, ¿no? Porque si no pierdes, claro. Porque nada te sirve un profesional con su doctorado, con su PhD, y que éticamente es un corrupto. Sí, y esos tenemos muchos, ¿no? Tenemos muchos en esta sociedad, y ni qué decir, ¿no? En el Congreso. Y de los grandazos en el mundo, como Elon Musk y otros más. Claro, ¿no? Entonces, hay una carencia definitivamente de la parte de inteligencia emocional. Hemos perdido mucho, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología. Hemos perdido mucho, pero en el Perú lo hemos perdido a partir de los 90, ¿no? Como que se ha un poco agudizado, porque lo de los 90 es las consecuencias ahora que estamos viviendo, ¿no? Claro, de hecho que antaños, también habrá habido, pero no tanto como fue en los 90 y ahora, ¿no? Ahora ya es cinismo, ¿no? Una descarez total que se pueda ver en los congresos y en algunas personas. Yo le pondría como fecha de inicio, lamentablemente, el gobierno de Alan García, que es la destrucción, además, totalmente de acuerdo, del partido aprista. Hay a la Torre, mis respetos. Podemos discrepar con él, pero fue un hombre honesto. Honesto, ¿no? Y dedicado a la vida política y pensando siempre en el futuro de este país. Alan García es todo lo contrario. Por supuesto, ¿no? Yo creo que el APRA allí fue su fin. Y fue su fin y dejó la herencia que la asumió Fujimori y lo pervirtió el país. Por supuesto. Y lo que tú dices, totalmente de acuerdo. Y lo que dices ahora del Congreso, bueno, mejor ni mencionarlo. Sí, dejémosle un rato allí hacer su danza macabra. Sí. Y volvamos a lo que estábamos conversando. ¿Cómo transmites tú estos sentimientos a través del teatro, a través del cine, a través de la actuación? Bien, depende mucho del libreto. En el caso de teatro, el libreto, ¿no? Que hay dos formas, ¿no? De trabajar, o bien del autor, coger un libreto que ya está escrito, o el otro es también el libreto que se pueda construir con los personajes, con las personas, con los actores, actrices y con la intervención del director, ¿no? Hay dos formas. Normalmente yo me ciño a la construcción, el trabajo colectivo entre actores, actrices, una comunión con el director, ¿no? Donde pueda crear el libreto, ¿no? Entonces, en el teatro he participado en varias obras de teatro, como por ejemplo con Iván Flores en Ave Fénix hemos hecho Ayacucho Morada del Alma, ¿no? Considerando el texto poético de Marcial Molina, de Mario Ruiz del Castillo, de varios escritores, ¿no? Y también ¿La obra nona de Marcial? También una parte, y la otra parte es El amor entre las tumbas, ¿no? Es un poema muy bonito personalmente, ¿no? Y también tenemos la obra nona, ¿no? Entonces, cogimos ese libreto o esos poemas y lo hemos juntado con Mario Ruiz del Castillo, Osman del Barco, y así nació Ayacucho Morada del Alma, ¿no? Y también otro texto que se ha construido, que ha sido Mujeres mirando al cielo, ¿no? Que fue presentado, estrenado la obra ya como teatro independiente el 1 de mayo, que más o menos en el 2009, 10, ¿no? Y bueno, y otras obras como por ejemplo que está también La Retama Naciente, que participamos en Huancayo, ¿no? Y ya con Yaguarzonjo,
que es con el profesor Daniel Quispe, hicimos la obra Quillajala, Luna Desnuda, ¿no? Que tiene que ver también con toda la historia ya también de las épocas de las mujeres, ¿no? Entonces desde Huari, desde los prehistóricos hasta la conquista, ¿no? Y hasta la actualidad. Entonces tiene que ver mucho las emociones de los personajes, ¿no? La realidad, el contexto de los personajes donde se van desenvolviendo, ¿no? Entonces, y obviamente tiene que ver una interpretación también de poder vivir, contextualizar y hacer sentir al público, ¿no? Qué es lo que está viviendo este personaje, ¿no? Si bien es cierto que en el teatro pues, siempre está la persona, actriz o actor y el personaje, ¿no? Entonces... ¿Cómo hacer que los tres estén juntos en una sola? Claro, ¿no? Tratamos de, como persona, ¿no? Ser positiva en poner todo en sí al personaje y como actriz, actor, estar preparada para la construcción y desenvolvimiento, ¿no? Y el personaje es lo que ya sale de estos dos que se trabajan, ¿no? En el cine, ¿cómo has actuado? Porque en el cine es distinto que el teatro. Sí, pero yo diría, el teatro es la entraña, ¿no? En el cine ya te pide un poco más de, ya no es como en el teatro, ¿no? Expresión corporal, trabajo gestual, que la voz se pronuncie hasta el último espectador, ¿no? Hasta la última butaca. Claro, hasta la última butaca, ¿no? Pero en el cine ya también te pide naturalidad, sencillez, ¿no? Es que ser el personaje. Sí, el personaje ya no es tanto como el teatro, ¿no? Entonces, igual hay que aprender el libreto, el guión, allí ya es el guión, y hay que también aprender a hacer igual la construcción del personaje, ¿no? A veces en el teatro y en el cine y en la televisión se nota que algunas personas son sobreactuadas. Y te das cuenta que está actuando como si fuera teatro y no está comportándose como en el cine. Necesitamos la naturalidad del actor. Sí, de hecho que muchos cineastas, ¿no? O directores prefieren que esta persona no haya pasado por teatro, por la naturalidad, ¿no? Pero tenemos a otros directores y actores que han pasado por el teatro, como Reinaldo Arenas, ¿no? Por supuesto. Un gran ejemplo, ¿no? Un gran maestro que ha pasado por el teatro y también el cine, ¿no? Entonces, depende mucho del compromiso tal vez del actor y también de la dirección. Mucho también depende de la dirección, de quién dirige la película, ¿no? Sí, porque puede haber actores que tienen cualidades, que es muy buena la actuación, pero a veces mucho tiene que ver con la dirección y edición. Carmen, un gusto conversar contigo y quisiéramos unos par de minutos nomás. ¿Cómo ves tú el carnaval? Ayer pasaron las comparsas del carnaval rural, que a mí me emocionó mucho verlos, ¿no? Me gusta mucho ver ese carnaval. Y estábamos comparando con el carnaval citadino y decíamos, ¿por qué no el domingo de carnaval no pasan juntos? ¿Por qué esa exclusión al campo? ¿Por qué no el carnaval Huamanga señorial pasa junto con los llameros de Vinchos, por ejemplo, o de Ojollo? ¿Por qué no? Bien, en el carnaval se canta, se baila, se disfruta, se protesta, se goza, se protesta, ¿no? Y bueno, yo voy a tomar las palabras de José María Arguedas, del gran Amauta, que decía que el Perú es todas las sangres y nuestro Ayacucho tiene todas esas sangres, ¿no? Para mí el carnaval sí es cierto como una identidad cultural, pero la mayor riqueza, la mayor esencia, el colorido, donde tal vez hay mayor riqueza de nuestro idioma, donde se pueda difundir las vivencias del sembrío, de la lluvia, del amor, ¿no? Donde se puede sentir hasta cómo bailan, cómo transpiran, es en el carnaval rural.
se con siente, fuerza, hay mucha diferencia. energía. Sí, yo definitivamente me gusta el carnaval, ¿no? Me gusta el carnaval ayacuchano, los diferentes carnavales también cajamarquinos, huancavelicanos, ¿no? Pero para mí, personalmente, en mi opinión, la mayor riqueza está en el carnaval rural, tal como nuestro Amauta se iba a los pueblitos, ¿no? Y el gran Reinaldo Arenas, que es un gran amigo, maestro, siempre me decía: Carmen, llévalo a Salvatore a los pueblos, ¿no? A mi hijo, ¿no? Llévalo a los pueblos porque allí va a beber lo que viene a ser una verdadera identidad cultural. En los pueblos, y va a aprender en los pueblos el respeto a las personas. Mire, yo vivo aquí en Huascaura, y cuando salgo, todos mis vecinos me dicen: vecino, buenos días; vecina, buenos días. En la ciudad, cuando vivía, salía de la casa y nadie me pasaba la voz. Se va perdiendo las buenas actitudes y los buenos valores, como que se va perdiendo, ¿no? Pero yo siempre digo que es un trabajo fundamental de la familia, del hogar, un compromiso también de los ciudadanos, y el otro compromiso también es de los maestros, ¿no? Y del mismo estudiante, ¿no? Que tiene que poner de su parte en querer cambiar. Yo siempre digo, los buenos valores hay que difundirlos, ¿no? Y preservarlos. Preservarlos, por supuesto. La identidad es importante, y a través del arte también se difunde estos valores, ¿no? Gracias, Carmencita, por estar en jornada, en la charla de la semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos presentado la charla de esta semana con Carmen Aroni, una actriz, una mujer dedicada a la cultura y a transmitir los valores propios de nuestra cultura y de nuestra identidad. Muchas gracias, hasta el próximo sábado.